Buen día, queridos hermanos. Es un gusto saludarles en este inicio de semana. La sal como producto ocupa un lugar importante en la historia. Muchas civilizaciones la utilizaron, llegando a ser un producto de un alto valor económico. De hecho, la palabra salario, que aún se usa en las empresas, se originó del pago que algunos soldados romanos recibían por sus servicios. Ellos recibían sal como pago. La sal llegó a ser tan valiosa que en Grecia se podía comprar esclavos a cambio de sal. En nuestra cultura, la frase estar salado significa tener mala suerte. Por ejemplo, cuando secularmente una persona dice estoy salado, quiere decir que nada le está saliendo bien ese día. Pero la frase estar salado va más allá de ser una frase idiomática del español que hace referencia al concepto negativo que las personas tienen sobre la sal. Incluso hay mitos. Por ejemplo, hay mitos populares en donde uno puede encontrar a diario, ¿verdad? Algo así como supersticiones populares. Dicen que cuando un gato negro camina cerca de una persona o pasar debajo de una escalera, es una señal de un peligro inminente. Usted en alguna ocasión incluso podemos estar en una conversación y de pronto alguien, fíjese bien, de pronto alguien toca madera. No sé qué significa eso, ¿verdad? Pero de pronto he visto yo que tocan madera incluso cristianos. Usted puede ver y puede escuchar gente que toca madera. Pero hay algunos mitos. Dice, lo primero en una casa o negocio debe ser la sal. Existe la creencia que cuando una persona se muda a una nueva casa o inauguran algún negocio, el primer objeto que debe ser introducido es la sal para asegurar la prosperidad de esa casa nueva o en ese lugar. También la sal es buena para las bodas y recién casados. A decir verdad, yo nunca lo había visto. He visto el arroz, pero no la sal. En algunas partes del mundo, la sal representa una unión duradera entre el marido y mujer. Se considera que la sal protegerá el vínculo y traerá buena suerte al matrimonio. En otras regiones se cree también que ayuda a asegurar la fertilidad. Vaya usted a saber, diría por allí un narrador deportivo. En el Antiguo Testamento la Escritura dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que jamás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Levítico capítulo 2, versículo 13. El libro de Levítico contiene una serie de instrucciones y especificaciones sobre el culto que el pueblo israelita le ofrecía al Señor. Es una especie de manual dirigido a los levitas, quienes eran encargados de celebrar los oficios sagrados para el Señor. En este libro, como leímos anteriormente, el Señor les ordena que toda ofrenda debía ser sazonada con sal y que la sal jamás debía faltar en una ofrenda. La sal en el Antiguo Testamento era como un elemento de preservación que hacía que las ofrendas estuvieran limpias de contaminación. La sal también simbolizaba duración sin fin o perpetuidad. Por eso, por ejemplo, en Números 18, 19, se menciona el pacto de sal perpetuo, lo cual quería decir que lo que Jehová estaba diciendo a su siervo Aarón no iba a pasar, sino que era un estatuto de duración ilimitada.
Si Dios mismo ordenó que se usara la sal en las ofrendas que se le daban, entonces concluimos que la sal ni es mala ni produce mala suerte, como muchos supersticiosos, aún cristianos, podrían suponer. Ya hemos visto en forma breve la importancia de la sal en este caso, en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en la Biblia sabemos que todos nosotros ahora estamos bajo un nuevo pacto, el cual fue sellado con la sangre del Señor Jesucristo. También sabemos que nosotros ya no necesitamos sacrificar animales ni darle a Dios ofrendas de cereales como los descritos en el Antiguo Testamento, porque el sacrificio perfecto que Jesús ofreció una vez para siempre en la cruz del Calvario ha sido suficiente para limpiarnos de pecado y darnos salvación. Hebreos 7:27. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5:13. Jesús lo declaró que nosotros somos la sal de la tierra. Jesús nos atribuyó las características y usos de la sal en un sentido espiritual. Por lo tanto, usted y yo debemos entender que somos sal y que es importante que ese sabor salado prevalezca espiritualmente en nosotros. El sabor salado de la vida de cada uno de nosotros nos lo da la palabra de Dios. A nadie le gusta comer alimentos insípidos porque no se pueden disfrutar. De hecho, algunos que están perdiendo el olfato y el gusto en este tiempo no disfrutan la comida y no saben qué sabor tiene. Dice Job capítulo 6, versículo 6, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Hermanos, de igual forma, cuando alejamos a la palabra de Dios de nuestras vidas, nos volvemos insípidos, nos volvemos sin sabor y es imposible disfrutar la vida. En el tiempo ministerial de nuestro Señor Jesucristo, la sal se usaba como conservante de los alimentos, ya que no tenían refrigeradora en esos tiempos, ni otros medios para preservar los alimentos como hoy lo hacemos. Cuando una persona pescaba, por ejemplo, esta aplicaba sal a los pescados para que no se descompusieran rápidamente y duraran un poco más. Nosotros hemos sido llamados para preservar y guardar la palabra de Dios hasta el fin. La Biblia nos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Cuando somos sal y preservamos y guardamos la palabra de Dios, obedeciéndola y viviéndola, estamos preservando nuestra alma y contribuimos a la presentación de la vida, a la preservación, de la vida de nuestros seres amados cercanos. En Génesis vemos cómo el joven José fue sal. Aunque él estaba en Egipto, una tierra de pecado, idolatría y corrupción, José preservó la palabra de Dios, honró al Señor en todo tiempo. Y con esto, vea usted, José preservó su vida y la vida de todo un pueblo. En casa compramos sal y la mantenemos en la bolsa o en algún recipiente.
y la vamos sacando conforme la necesitamos. Digamos que nuestros hogares son como el salero que usamos en la mesa o en la cocina. Gloria a Dios por aquellos donde todos en casa conocen al Señor. Tremenda oportunidad tienen algunos que en su casa son únicos. Esta pandemia hemos identificado hogares donde no todos conocen al Señor, y esta es una buena oportunidad para sazonar con el Evangelio al resto de la familia y a nuestros vecinos si se puede. Sé de muchachos, jóvenes cristianos cuya familia no conocen a Jesús y que hacen cosas terribles, pero Dios ha tenido misericordia de esas familias. Hay hogares en los que solo la madre o el padre o alguno de los hijos conoce a Jesús, pero Dios ha bendecido y ha guardado la vida de esta familia por ese o por esa persona que está ahí, que conoce y que le teme al Señor. El Señor preserva la vida de los incrédulos por amor a aquel que ha creído, que son la sal para los que viven en su casa. En Hechos 16:31 podemos encontrar un escenario parecido. Pero me impacta cómo en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 21, el profeta Eliseo echa sal en las aguas malas y éstas fueron sanadas, y ya no hubo en ellas muerte ni enfermedad. En el Nuevo Testamento, las aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y también hogares. Cuando usted y yo somos sal, hermanos, Dios nos puede usar para llevar esa palabra de sanidad física y espiritual a aquellos que viven insípidamente, cuyas almas están y sus cuerpos también están pasando por un dolor terrible en una cama de hospital o en casa, ya que los hospitales han colapsado. Están sufriendo la pérdida de un ser amado. Hay desánimo e incertidumbre. El Espíritu Santo, a través de su palabra, puede sanar física y espiritualmente a otros, usándonos a nosotros como agentes sanadores, como agentes sazonadores. Cuando estamos en contacto permanente con la palabra de Dios, entonces somos sal. Somos libres para tomarle sabor a la vida en Dios, viviéndola según nos manda nuestro Señor Jesucristo en sus palabras. Pero también podemos perder sabor por diversas razones, tales como los elementos ambientales, las impurezas, el mal almacenamiento, etc. Si usted y yo descuidamos la búsqueda de Dios y nos dejamos influenciar por el mundo, o pecamos deliberadamente y nos dejamos de congregar, su sabor, hermanos, y mi sabor está en peligro. No nos podemos volver insípidos. Y cuando digo de congregarse, oiga, es cierto, no nos podemos reunir, pero virtualmente hay unos espacios que la iglesia ha creado. Hay reuniones de oración, hay grupos de discipulados que están uniéndose vía Zoom, hay reunión de parejas, hay reunión de adolescentes, de niños. Busque la información para no perder esa conexión con sus hermanos en la fe. Finalmente, según los expertos, la sal tiene aproximadamente 14,000 usos. Nosotros podemos ser usados por Dios en múltiples formas para la gloria de Jesús. Solo hay un lugar en donde la sal no sirve para nada, y es en el suelo, al perder su sabor. El reto de hoy, hermanos, es esforzarnos por ser la sal de nuestra casa. Que Dios nos bendiga.